Muy bien, vamos a dar entonces inicio a la segunda parte. Dejo de compartir la cámara, comparto la pantalla. Usted me hace el favor y me dice cuando esté la pantalla, cuando esté viendo la presentación. Sí, ya ahí está la presentación. Excelente, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con el grupo de enfermedades que se conoce también como defectos de la carnitina o defectos en los transportadores de carnitina. Eso va a depender del espacio, pues sí, del espacio o el libro o el artículo donde usted lo vea. ¿Cierto? Recuerden que en los errores innatos del metabolismo y en las enfermedades huérfanas hay una gran heterogeneidad. Por eso es tan importante las grandes bases de datos para que busquen los sinónimos de las enfermedades. Bueno, entonces cuando hablamos de carnitina, pues es simplemente metodológico, como empezar de afuera hacia adentro, pero pues se podría en cualquier sentido. Y básicamente es porque para hacer esa oxidación de esos ácidos grasos, entonces tiene que entrar, como ya vimos, ya no voy a detallar nada desde el punto de vista metabólico porque fue lo que acabamos de hacer en la introducción. Entonces, esa silcarnitina o ese ácido graso que está unido a la silcarnitina no puede entrar libremente a la mitocondria. Entonces, por eso necesita de un transportador, ¿cierto? Entonces, esos transportadores, ¿cierto? Entonces vamos a tener básicamente la carnitina como tal, ¿cierto? Y vamos a tener el transportador, la palmitoil carnitin translocalasa, que son estas dos. Entonces tenemos la CPA-B y la A. Denme un momentito. Bueno, entonces, eh, bueno, entonces cada uno de estos, ¿cierto? Que son transportadores, van a tener tienen genes que están codificando o expresan esa proteína. Entonces, cuando haya deficiencia en cualquiera de estos, aquí los vemos en el cuadro de Saduray. Aquí este cuadro de Saduray. Ya vieron que estaba en el otro, pues también muy interesantemente en el nuevo artículo. Pero entonces vemos los genes, esto lo vamos a estar repitiendo a medida que vamos viendo alguno de ellos, ¿cierto? Los genes que están implicados. Miren, este es muy importante, esta carnitina, el transportador de carnitina, porque en algunos de los paneles que se ofrecen para determinación de genes, a veces se incluye este. ¿Cuál es la razón? Yo no sé por qué, no sé por qué, pero los incluyo. Bueno, me imagino que es porque deben ser frecuentes, no, pero no sabría contestarle eso. Pero esto que está aquí me interesa mucho. Me interesan porque miren, vamos a mirarlo así en general y luego entramos como allá a ver los casitos que trae, las cositas que vemos. Fíjese que si usted tiene un paciente que tiene disfunción aguda hepática, tiene hipoglicemia, tiene cardiopatía y tiene debilidad muscular, pero carece de rhabdomiolisis, se puede pensar que tiene un problema con la carnitina. Fíjese que en la CPT1 solamente vamos a tener hipoglicemia y disfunción hepática. En la CAT, no voy a decir las siglas para no repetir, pues, ¿cómo es? Traslocador del palmitoil carnitina, uno para dos, no, entonces voy a hacer CPT1, CAT, CP2, listo, ya lo sabemos. Igual aquí ustedes, en cada una de estas diapositivas, ustedes van a ir viendo a qué se refiere cada una de estas siglas y yo se los puse como vimos más atrás, lo pueden ir mirando. Bueno, entonces fíjense que esas manifestaciones o hallazgos clínicos
le pueden ayudar. Pero aquí quiero compararles con, mire que aquí tenemos un defecto de la carnitina y aquí de la beta oxidación. Fíjese que la parte que es la complejidad de esta enfermedad. Por eso cuando usted ve esto desde el punto de vista clínico es muy difícil porque mire que la enfermedad, acuérdate que esta es la sigla en inglés, de ácidos grasos de cadena muy larga, presenta la misma constelación que presenta la de la carnitina, ¿cierto? Bueno, entonces, eh, carnitin translocalasa. Bien. De otro lado, vamos a tener algunas de estas enfermedades que además de estos, que son las cuatro características más importantes, puede llegar a presentar otro tipo de manifestaciones. Por ejemplo, la crotonasa. Si tenemos paciente con deficiencia de la crotonasa, no van a creer si ya que hay, que produce una neurodegeneración. O tenemos el caso, denme un momento, por favor. Bien, entonces vamos adelante. Muy bien, entonces nos vamos a centrar aquí en esto. Entonces tenemos lo que es las enfermedades que tienen que ver con el transporte de la carnitina. Espérate que ¿cierto? Entonces, esos transportadores, o bueno, ya habíamos visto que la oxidación de ácidos grasos se puede dar tanto en las mitocondrias como en los peroxisomas. Nosotros las que estamos viendo aquí es, ah, es las mitocondriales, ¿cierto? Eh, Obviamente que esas proteínas, ¿cierto? Que están integradas a esas organelas, ¿cierto? Vamos entonces a empezar a ver, por ejemplo, la CPT1. Entonces, esa CPT1 o deficiencia recuerden que tenemos dos CPT, la CPT1 y la CPT2. La CPT1 está en la membrana externa y la CPT2 está en la membrana intramembranal de la mitocondria. Ahora, dentro de la CPT1 hay tres isoformas, una hepática, una muscular y otra cerebral. Y aquí vuelvo a una de las particularidades que tienen los errores innatos del metabolismo y la enfermedad de huérfanas. Y es que cada enfermedad va a tener su isoforma, su presentación, su tipo, ¿cierto? Aquí lo conocemos como formas o isoformas de la enfermedad. Entonces hay unas que son hepáticas, otras muscular y otras cerebral. ¿Eso de qué va a depender? Eso va a depender de la variante genética, ¿cierto? Bueno, eso es en general pues para todas las enfermedades. Ahora, las que se ha visto en humanos para la CPT1, ¿cierto? Es la forma hepática, ¿cierto? Esa forma hepática generalmente tiene su debut en los primeros 2 años de vida. Hay unas que se presentan un poco antes, otras un poquito después. Sobre todo cuando empiezan a
Ustedes saben que los niños, los bebecitos, ¿cierto? Básicamente lo que hacen es que lloran, duermen, hacen pipí, popó, etcétera. Entonces un niño cada que tiene hambre llora y la mamá le da el alimentico. Pero a medida que va creciendo se pueden ir prolongando esas etapas del ayuno. Un momento, por favor, ay, madre mía. Bien, entonces, claro, cuando ya entonces el niño va haciendo, va espaciando mal la alimentación, entonces se empiezan a dar las hipoglicemias, ¿cierto? O sea, hay hipoglicemias, esa hipoglicemia obviamente que va a tener lo que vimos al inicio, o sea, hay una disminución de los niveles de azúcar, no va a tener cómo compensar eso, esos, con esos cuerpos cetónicos, entonces va a tener una hipocetos, hipocetosis, que es decir, que no se producen, no se compensan con cuerpos cetónicos y van a hacer entonces una hiperamonemia. Bueno, vamos a ver entonces las tipo 2. En la tipo 2 tenemos que hay, en esta sí hay tres tipos o fenotipos o formas dentro de la CPT2. Miren, en realidad lo que sucede con este tipo de enfermedades es que unas van a estar más caracterizadas que las otras. Eso es básicamente. Por eso, esto permanentemente está cambiando. Dentro de la CPT2, vamos entonces a tener la forma neonatal, que es muy letal. Tenemos la hepatocardiovascular y la adulta miopática. Entonces, en la neonatal letal, que son, como lo habíamos visto en las introducción generalmente, las presentaciones, las formas más severas, más devastadoras, generalmente se presentan en la primera infancia, en los neonatos, y generalmente son o letales o son muy discapacitantes o que producen unos efectos adversos que son irreversibles. Aunque en los niños pues es muy plástico, los niños son muy plásticos y están en crecimiento y desarrollo. Ahora, por eso, una de las razones fundamentales por las que es este tipo de enfermedades hay que incluirlas dentro del tamizaje neonatal es porque preveyendo o previniendo estas crisis severas puede salvarse el pequeño. Ahora, en la neonatal letal, generalmente como el problema es, o sea, afecta masivamente el hígado y el corazón. Y en el corazón se dan básicamente arritmias y dismorfias, o sea, diferentes formas, dismorfismos. Y en la parte del hígado, rápidamente, rápidamente desarrollan una hepatomegalia, obviamente, y pues afecta el sistema nervioso. Entre las más frecuentes está entonces esta, que es la que se llama la forma de infancia hepatocardiomuscular. Esta se presenta entre los 4 meses igualmente. ¿Cómo va a debutar? Como lo vimos ahorita, entonces con hipoglicemia,
hipocetósica, hiperamonemia. Esas convulsiones generalmente se dan por esa hiperamonemia. Tienen un CPK elevadísimo, hepatomegalia y cuando no se trata y se maneja, pues hacen una falla hepática aguda que puede comprometer la vida. Y tenemos la miopática, mire que en estos días que se murió un niño jugando fútbol, no sé si vieron en las noticias, ese tipo de muertes así generalmente son este tipo de enfermedades, de errores innatos que tienen su presentación más leve y que existe lo que se llama un factor gatillante, o sea, como el gatillo en un revólver, o sea, dispara la enfermedad. Entonces, ese es el caso, o estos, por ejemplo, estos futbolistas que están así en el campo, que creo que en estos días murió uno que tenía 18 años, a saberse que tenía el chico, pero generalmente es porque tenían esto y nunca lo habían encontrado, este tipo de enfermedades que debemos en este curso. En el caso de la CPT2, que tiene que ver con la forma adulta miopática, esa generalmente se desarrolla cuando el organismo entra en situaciones muy críticas, por ejemplo, una infección, la fiebre de una infección, o un ayuno muy prolongado, una inanición muy prolongada, y lo que se va a manifestar entonces es cardiomiopatía, arritmias y rhabdomiolisis. Bueno, muy bien. Ahora vamos entonces a ver, vuelvo a recordarles, les traigo una diapositiva, pues vamos a ir, o sea, la base y la guía va a ser la de Saduray, ¿cierto? Pero ustedes tienen que pensar que existen otras presentaciones de libros y otras presentaciones en artículos, por ejemplo, cuando que las clasifican por mitocondriopatías. Incluso se incluyen otras, como por ejemplo, mire que aquí vamos a tener todas las de la CPT, están las de la beta oxidación, pero además incluyen la acidura glutárica tipo 2, ¿cierto? Que por los ácidos orgánicos que se producen entran dentro de este grupo de los errores innatos del metabolismo de la oxidación de ácidos grasos. ¿Vale? Era simplemente una aclaración. Vamos entonces ahora a pasar a los defectos de la beta oxidación. Entonces, lo que tenemos que pensar es que existen diferentes, aquí es muy importante, vamos a ver que aquí tiene una importancia el laboratorio, porque es la que nos va a decir esos ácidos grasos y es la que nos va a determinar cuál de todas estas es. Obviamente lo vamos a confirmar, sea por actividad enzimática o sea por laboratorio. Eh, quiero a continuación mostrarles unas que aparecen en la literatura como incluso no escritas, pero que incluso sé lo sé, es por pacientes que me han llegado a mí, que yo digo, vea, mire lo que dicen los libros y qué tan lejano a veces está de la realidad. Y aquí traigo el caso de estas dos, que es la 2,dionil coenzima reductasa y la CPT1B, la crotonasa y estas se suponen que no están descritas. Y yo recibí un paciente con una deficiencia de crotonasa eh, para una asesoría genética y llegó con eso. Y aquí quiero invitarlos a todos para que por favor en sus puestos de trabajo y donde estén, qué bueno que fomentemos la publicación para que ayudemos a cambiar. Es una manera de ayudar a cambiar la historia de eso. Desafortunadamente no soy la más indicada a decir eso, porque por las actividades que yo hago, las múltiples actividades en enfermedades huérfanas, que ha sido un camino muy difícil, pues una de las decisiones que yo
tomé es no publicar para estar en el anonimato y poder seguir adelante. Bien, pero ustedes que son el futuro, por favor, publiquen. Si se encuentran un paciente con eso, publíquenlo, un caso, publíquenlo. Yo ahorita al final si nos alcanza les muestro para que vean cómo se podría publicar. Bueno, entonces podemos decir que a nivel general estamos hablando de estas que tienen que ver con las enzimas de la beta oxidación. Son esas enzimas que van a dar, esas 4 enzimas que dan vueltas y vueltas y van disminuyendo por par de carbono, ¿cierto? Entonces, en las presentaciones clínicas que hacen estas enfermedades, entonces está la forma hepática, la forma cardíaca, lo que se llaman las inducidas por ejercicios que produce una rhabdomiolisis y esto que se llama la muerte súbita. Muerte súbita que está caracterizada por una hipoglicemia cetósica y enfermedad cardíaca. Bueno, entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Acuérdese de eso que empezábamos a ver en la primera parte. Mientras yo les voy diciendo todos estos test, ustedes se van imaginando lo que se acuerden de esas diapositivas. Recordemos que hay que mantener una homeostasis calórica. Cuando no se puede mantener esa homeostasis calórica, entonces se prende en los diferentes combustibles. Entonces, cuando se acaba el azúcar, por ejemplo, por el ayuno, entonces empezamos a hacer una hipoglicemia. Y entonces empiezan a direccionarse todas las hormonas y toda la batería endocrinológica y bioquímica para suplir esa necesidad energética. Entonces, una de ellas, ¿cuál es? La oxidación de ácidos grasos, o sea, OAG. Entonces, queridos, pues resulta que como está interrumpida esta deficiencia, no nos da rendimiento esa oxidación de ácidos grasos porque está deficiente, entonces pues se va a gluconeogénesis. Pero ¿qué pasa? Que agota todas las reservas. Entonces, obviamente no va a haber cómo compensar o cómo tener esa homeostasis energética. O sea, no, y como es en la bueno, eso va a depender la presentación, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, no ver cómo tener, como no podemos utilizar esos ácidos grasos, ni podemos generar cuerpos cetónicos, entonces el paciente no va a tener cómo tener energía. Eso va a depender mucho si la presentación es o hepática o muscular. Entonces, en la muscular, ¿qué sucede? Como en la muscular necesitamos esa energía para poder, para el trabajo que tiene ese tejido muscular. Entonces lo que va a hacer es que él va a tratar de resolver ese músculo, ese tejido se va a resolver como sea. Entonces, ¿cómo se resuelve? Pues se resuelve con aminoácidos. ¿Y dónde se obtienen esos aminoácidos? Pues del músculo. Entonces empieza a dar una acumulación, porque es malo que para poder mantener esa energía, es malo que se gasta, entonces se va a producir, se van a acumular todo, pues o sea, la CPK, por ejemplo, la proteína quinasa, y entonces se produce la rhabdomiolisis. Rhabdomiolisis. Esa rhabdomiolisis, obviamente, va a estar dada, ¿cierto? Va a haber un aumento del calcio citosólico, ¿cierto? Porque hay una depresión, una disminución, no hay cómo producir energía. Entonces va a dañarse. Rhabdomiolisis significa ese daño masivo del tejido muscular por toda la falla que hay. Ahora, a nivel cardíaco, entonces nos va a dar ese aumento de esas acilcarnitinas, porque claro, los ácidos están, pero no hay cómo catabolizarlos, entonces produce
una cardiomiopatía. Recordemos que ya vimos que hay unos que hacen dismorfismo y, o sea, la cardiomiopatía está. Pero al haber la depresión energética, este es músculo esquelético, se aumentan las acilcarnitinas. No hay como metabolizar o catabolizar esos ácidos grasos y eso se va a traducir en arritmias. Entonces, en el tejido cardíaco y en el tejido muscular, el 60 al 90% de la energía va a venir de los ácidos grasos. Acuerde que estamos hablando, por eso aquí en estos pacientes es la clave de que hay que evitar los ayunos, porque el músculo va a usar, por un lado, la glucosa, por otro lado, va a usar, o sea, la anaerobia y aerobia, el lactato, pero también los aminoácidos que son glucogénicos. Y si no tenemos cómo producir cuerpos cetónicos, se puede colapsar el sistema. Entonces, quedan acumulados esas acilcarnitinas. Y esas acilcarnitinas, incluso los mismos ácidos grasos, es decir, los ácidos grasos, por eso es que los ácidos grasos en la sangre no libres no están, están unidos a la albúmina porque realmente son, ojo que lo pregunto en el examen, lo pregunto en el examen, son muy tóxicos y arritmogénicos. Miren, aquí les puse un dibujito. O sea que van a producir arritmias, ¿cierto? Fíjese que uno de los medicamentos que le puse ahí en el dibujito, pues básicamente lo que va a hacer, que entre otras, los experimentos con ese medicamento sirve, o sea, para nosotros los que hacemos arritmias por otras razones, casi no funciona, pero para este tipo de pacientes funciona bien, o sea, para arritmias muy severas. Bien, vamos entonces ahora ya habíamos visto la generalidad de todos, pero aquí vamos a detallar un poquito porque aquí es mucho más fácil que en los CPT y en las otras. Y es cómo vamos a diagnosticar. Entonces ya vimos las generalidades de esta, ya vimos que esas manifestaciones son hepáticas, musculares, bueno, etcétera. Pero vamos a ver entonces cómo vamos a hacer el diagnóstico de esto. Entonces, esos diagnósticos los vamos a hacer, eh, y aquí es muy clave esto. Ojo, porque lo pregunto en el examen. Entonces, aquí es fundamental que cuando la persona tenga la crisis aguda, o sea, el episodio, eso es muy importante para hacer un buen diagnóstico. Y cuando decimos el episodio es que tenga la arritmia, que tenga la hipoglicemia o que tenga la acidosis láctica o la hipoketosis o hipocetosis. Y ahí se toman entonces, se hace la medición de ácidos orgánicos y acilcarnitinas. Ojo con lo siguiente, queridos estudiantes. Como, porque muchos de estos pacientes, ¿cierto? Entran por urgencia, pero vuelven y salen sin diagnóstico. Pero cuando ya usted sospecha de esto, usted puede hacer intrahospitalariamente o pues en un servicio de salud monitoreado. Usted induce el ayuno. Usted va a saber y espera que la inducción de ese ayuno lo va a llevar a hipoglicemia, acidosis láctica e hipoketosis. Y ahí es donde usted tiene que tomar la muestra para ácidos orgánicos, acilcarnitinas, pero también puede hacer, si está sospechando, la medición de carnitina total libre y esterificada. Va a medir las acilcarnitinas y ojo con estos dos. Estos dos no los va a hacer usted en el momento de la crisis. ¿Por qué? Porque de acuerdo, que ahorita vemos, ya vamos a ese cuadrito, cuando usted ve yo no me lo sé,
Usted no lo tiene que aprender mejor, usted tiene que coger un librito, una tablita para mirar y mirar el último que es, porque eso a veces cambia. Este de Sadubra está súper completo, lo mismo el cuadro que les puse de diagnóstico del artículo, que se los voy a poner ahí en la plataforma para el que lo quiera leer o estudiar de ahí. Lo que pasa es que está en inglés, entonces algunos de ustedes tienen esa limitante. Entonces, la actividad encima, entonces una vez usted hace la constelación y usted dice, me dio que tiene, por ejemplo, un C4, un C4, entonces yo ya sé que puede ser una enfermedad de ácidos grasos de cadena corta. Entonces ya ahí sí usted le manda a medir la actividad enzimática y el estudio genético, ¿cierto? Entonces, en los estudios genéticos, ya el panel para enfermedad, bueno, pero usted puede poner incluso especial atención a tal gen. ¿Por qué? Por si hay variantes genéticas nuevas o lo que se llama Bush, que son variables de significado incierto de la sigla en inglés. Vámonos entonces esto que va a hacer para su examen. Ojo, ojalá díganle a sus compañeros que no vieron, tienen que ver esto para poder resolver su examen. Ustedes saben que mi examen los pueden hacer con esto abierto para resolverlo. Entonces, ¿qué pasa? Que de acuerdo al hallazgo de las acilcarnitinas, estas que son arritmogénicas, de las acilcarnitinas que usted encuentra en sangre, o de los ácidos orgánicos que usted encuentre en sangre, usted puede hacer el diagnóstico. Por favor, que les entre esto. Recuerden que estamos en un determinismo genético. Entonces, si no está la variante, no está la enfermedad. No, no, queridos estudiantes, las enfermedades bioquímicas, afortunadamente, en su gran mayoría, casi el 100%, se pueden diagnosticar con pruebas bioquímicas. Y aquí este es el caso, lo pregunto en el examen, ¿cierto? Fíjese que ninguna de estas constelaciones es igual. Por ejemplo, vamos a mirar cada uno acá, ¿cierto? Y luego seguimos adelante. Entonces, por ejemplo, la enfermedad de ácidos grasos de cadena es muy larga. Entonces, si a usted le sale un paciente que en la silcarnitina tiene, este semestre voy a ver, para simplificar la cosa, voy a poner un apareamiento. Un apareamiento con estos de acá. Entonces, si usted le sale que tiene un C1, usted creo que recuerdan y ya lo vieron en la diapositiva que le mostré, ¿cierto? Cuando le sale, eh, ¿qué quiere decir en la nomenclatura? 16, 14, 18 es el número de carbono. Y dos puntos, en el 1, en el 2, entonces puede ser que tiene o un doble enlace o que puede estar cis o trans, ¿cierto? O sea, lo que a veces llamamos que el omega eso depende de la nomenclatura. Entonces, por ejemplo, el palmítico es el C16, ¿cierto? Dentro de la química de laboratorio es un ácido carbónico, ácido palmítico de 16 carbonos y así sucesivamente. Mira, por ejemplo, lo que es la enfermedad de ácidos grasos de enfermedad de cadena media. Tiene el C10, el C8 y el C9. Y así sucesivamente. Mire este de acá. Tiene el 18, tiene eh, el 16 y miren que algunos tienen algunas particularidades, ¿cierto? Entonces, por eso usted tiene que ver lo que su hoja de resultado le indica para usted poder hacer la determinación. Usted con esto, ya usted dice, incluso usted ahí se podría quedar porque ya con eso usted hace el manejo clínico de su paciente, ¿cierto? Ya sabe que tiene eso, ya sabe que hay que hacer restricción de ciertas cosas, que hay que darle ciertos complementos, que hay que darle ciertos suplementos.
Recuerden que todo este grupo de enfermedades, ninguna tiene un tratamiento específico, todo es paliativo, pero sí se puede hacer restricción alimentaria, que es de lo más importante. Pero además entonces de esos acilcarnitinas en plasma están las urinarias. Ojo, esto lo podemos, aquí en nuestro país se está midiendo eso. Bueno, entonces miremos el ejemplo de esa batería que vimos de constelaciones, de ese grupo de constelaciones. Entonces el tratamiento, como en todas estas enfermedades, está el tratamiento agudo y el tratamiento el tratamiento de mantenimiento o crónico. Depende de donde lo lean. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, pues imagínese usted, ¿cuáles son las manifestaciones que tienen estos pacientes? Hipoglicemia. La hipoglicemia nos puede dar a cualquiera y hay que tratarla. Cualquiera de ustedes, así no tenga ninguna de esta enfermedad, cuando tiene un ayuno, le puede dar una hipoglicemia y se puede ir de bruces, ¿cierto? Igual con estos pacientes. Lo que pasa es que en estos pacientes, pues es más crítico, porque como no tienen cómo compensarlo, pues uno se desmaya y le da la pálida y ya. Y ahí le dan cualquier azuquita o un alcoholcito y se levanta, pero en estos pacientes no. Entonces porque acuerde que tenemos el problema de los cuerpos cetónicos y de las otras cosas, y dependiendo la que sea, usted tiene que evitar que no vaya a haber una rhabdomiolisis o un daño cardíaco. Entonces usted lo primero que tiene que hacer sea el primo diagnóstico, o sea, que no ha sido diagnosticado o que ya tiene el diagnóstico y usted simplemente tiene que mantenerlo. Entonces, pues lo primero es que usted tiene que hacer el balance metabólico. O sea, usted tiene que restablecer la homeostasis calórica representada en glucosa. Entonces, ¿qué le va a poner? Pues le va a poner glucosa a chorro. ¿Qué es lo que tiene que mantener? Mantener esa glicemia por lo menos entre 110 y 120. ¿Qué pasa? Como usted está colocando eso a chorro, entonces usted tiene que utilizar insulina, ¿cierto? ¿Para qué? Por un lado, para mantener los picos de glicemia y por otro, para suprimir esa beta oxidación que se va a dar a nivel del hígado y del músculo. Es decir, para que llegue a esa homeostasis calórica. Y obviamente, pues bloquear la lipólisis. ¿Por qué la lipólisis? Porque si hay lipólisis, entonces se liberan más ácidos grasos, van a haber mayor cantidad de acilcarnitinas y entonces el cuadro va a ser más complejo. Ahora, muchos de estos pacientes ya pueden llegar a un estado comatoso. Entonces, para ese estado comatoso, ¿cierto? Ya, entonces usted tiene que, esos pacientes generalmente pasan a cuidados intensivos, ¿cierto? Y usted monitoreando, tiene que ir jugando con los diferentes metabolitos, ¿cierto? Que incluso aquí no se hace, pero en algunos países, incluso si esas acilcarnitinas están muy elevadas, porque tenemos países donde inmediatamente les hacen eso, pues inmediatamente llegan, entonces les hacen hasta diálisis, ¿cierto? Como sabemos que se va a estar consumiendo esa deficiencia energética, se va a estar pues va a estar activando todos los otros mecanismos en el músculo, entonces sabemos que pueden haber una hiperamonemia, ¿cierto? Una amonemia, es decir, eh, porque se van a estar metabolizando esos aminoácidos, eh, los aminoácidos glucogénicos. Entonces, para evitar eso, usted le va a dar Carbaglu. Recuerde que el Carbaglu lo que va a hacer es que va a estimular
para que la CPS1, o sea, la carbamoil fosfato sintasa 1, vaya eliminando pues todo ese exceso de amonio a través del ciclo de la urea. También pues se pueden dar otros, pero en principio habría que manejarlo así. Bien. Recordemos, como habíamos visto antes, es que esto es sobre todo para los que tienen una crisis aguda, pero los que no tienen diagnóstico. Entonces usted tiene que hacer lo que se llama el protocolo de límite de ayuno en seguimiento. Entonces, por ejemplo, entre el recién nacido y 6 meses, máximo 3 a 4 horas monitoreado y midiendo todo. Mire que es un bebecito y es muy, muy complejo. Y así sucesivamente hasta el máximo, los que son mayores de 24 meses, que tiene que ser menor de 12 meses. Es decir, lo máximo es que se puede hacer es un ayuno de 12 horas para lograr medir esos metabolitos. Aunque en principio no sería necesario porque como el individuo está en la crisis, pues ahí se hace. Pero si usted sospecha, saque adelante, hace ese balance metabólico, ¿cierto? Entonces ya para poder hacer el diagnóstico se hace pues como ese reto de eh, producción de ayuno. Aquí les paso en esta es otra de las que, por ejemplo, eh, es muy interesante porque este es un artículo que es viejito, pero aquí tenemos, a ver, mm, no sé si recuerdan pues lo que vimos en la parte de tamizaje. Lo que pasa es que el tamizaje neonatal realmente se supone que los tamizajes como se hacen en realidad es una serie de pruebas escalonadas que van pasando de menor a mayor complejidad. Eso se hace en los países desarrollados. Pero en nuestro país, pues ya sabemos que es la gota gruesa y bueno, y cada estado define cuáles se incluyen. Por ejemplo, a nivel de la Comunidad Europea, ¿cierto? Lo que se hace es que entre 1 y 5 días se incluye, se hace la medición de estas acilcarnitinas por, por espectrofotometría de masa, ¿cierto? Y fíjese que aquí se incluye el de cadena media, muy larga, corta. Miren que no todas, pero están entonces la CPS1, la translocalasa, la CP, la proteína translocalasa, ¿cierto? Es decir, los de mayores frecuencias, por ejemplo, en la Comunidad Europea, mire que aquí están aminoácidos y están ácidos orgánicos, y entre esos están los ácidos grasos, que se deberían incluir dentro del tamizaje neonatal, como lo vemos acá. Bien. ¿Cómo entonces se hace eso? Entonces, eso se hace por una espectrofotometría de masa, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, los perfiles de acilcarnitinas normales. Y aquí ya nos va mostrando, por ejemplo, eh, esta es la gráfica para una acidemia propiónica y este es para una eh, enfermedad de ácidos grasos de cadena media, ¿cierto? Fíjese que sería muy fácil determinar y diagnosticar. Bien, entonces, mmm, cuando tenemos como una manera resumida para los aminoácidos, para las enfermedades de la beta oxidación. Entonces los agrupamos como en dos grandes grupos. Uno que es los corta media, que esto viene de la sigla en español small, un medio, y los de cadena larga.
Entonces, dentro de la cadena larga están los de larga, muy larga y se incluyen las CPT. Ojo que eso es una designación internacional. Listo. Vamos a mirar los de cadena muy larga. Esto fue más o menos desde el 85 que se escribió. Básicamente, bueno, la enzima es entonces la deshidrogenasa de ácidos grasos acetilcoenzima A. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Básicamente es ante un ayuno, el individuo entra en coma, tiene una debilidad muscular importante y presenta cardiomiopatía. Está disminuida la carnitina y pues obviamente el diagnóstico confirmatorio se puede hacer por estudio en fibroblastos. Vamos a mirar acá, por ejemplo, vamos a ver un caso clínico. Entonces, este es un individuo, nació en el 92, los padres son sanos, no son consanguíneos, dos hermanos sanos y hay una enfermedad muerta. Ojo con esto. Por eso usted siempre que tenga este tipo de casos, párele bolas. Muy bien, un parto normal, un embarazo normal. La, la, lacta- la lactancia fue hasta los 14 meses. ¿Qué pasó? Bueno, tuve una primera eh, hospitalización a los 8 meses. Estuvo 20 días con diarreas, vómitos, compromiso de conciencia y hepatomegalia. Cuando le hicieron los paraclínicos, entonces tenía hipoglicemia, acidosis metabólica, aumento de transaminasas. Le hicieron la biopsia hepática y que encontraron infiltración grasa micro y macrovascular. Sigue la segunda eh, hospitalización. La segunda hospitalización, entonces, ya es a los 8.5 meses. O sea, a las 2 semanas después, igualmente con vómitos, diarrea, deshidratación, hipoglicemia. Entonces, pues obviamente aquí no nos cuentan todo, pero ellos ya tienen, bueno, todos estos casos que yo les estoy presentando son casos chilenos. Entonces, ¿por qué aquí es tan fácil? Pues es muy fácil, queridos estudiantes, porque ellos tienen un programa de tamizaje neonatal. Fuera de eso, tienen todos estos programas para errores innatos del metabolismo. Entonces, claramente, los clínicos sospechan, aquí pues nos muestran que solamente le hicieron eso, pero muy seguramente le hicieron una batería de exámenes y entonces encontrado, o sea, le midieron acilcarnitina, le midieron carnitina, bueno, le midieron todo y evidentemente entonces ¿qué salió? En las acilcarnitinas entonces le salió C10, C12, C6 y C8, lo que hace el diagnóstico de una enfermedad de ácidos grasos de cadena larga. ¿Listo? Vamos a pasar a los de media. Entonces vemos unas generalidades y bueno, vamos hacia adelante. Bueno, esta fue escrita pues en el 82. Yo no voy a preguntar eso, ni nada de lo que está ahí se lo voy a preguntar. O sea, de esto de acá. Eh, no voy a preguntar esto, pero esto es importante. Y es que se sabe en los que hay publicados que el 90% de las variantes genéticas son estas dos. En esta posición y en esta. Bajo estado de homocigosis. ¿Cierto? Pues sí, obviamente no, sino que estas enfermedades son autosómicas recesivas. Entonces, los pacientes que tienen pues en estado homocigotos obviamente son más fuertes y más graves. Eh, entonces, aquí básicamente es estos pacientes después de un ayuno de 12 o de 9 horas, eh,
respectivamente van entonces a aumentar los C10 y los C8. Ese aumento, ojo, porque pongo los casos clínicos en el examen y los pregunto. El C10 y el C8. Bueno, vamos a ver entonces el caso clínico para esto. Entonces es un paciente que tiene su primer episodio. Ah, no, espérate un momento. Pero perdón. Sí, perdón, a eso, muy bien. Es un paciente que va a tener, que tiene, los pacientes van a tener los episodios entre 3 y 24 meses. ¿Qué podemos encontrar en ellos? Pues vamos a tener hipoglicemia, letargia, hipotonía, náuseas, vómito, acidosis metabólica obviamente compensatoria, hiperamonemia, pueden llegar a un estado comatoso, hay aumento de ácidos grasos, hay ausencia de cuerpos cetónicos, eh, obviamente van a tener manifestaciones clínicas eh, que no van a estar relacionadas con el músculo esquelético y cardíaco, y son los que pueden presentar lo que se llama la muerte súbita. O sea que tienen un paro cardiorrespiratorio y las únicas manifestaciones que presentan es las hepáticas. Por eso a veces también llaman a esta enfermedad de ácidos grasos de cadena media como una enfermedad de ácidos grasos de beta oxidación hepática. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en esta? Pues obviamente eh, que podríamos decir que se cumple para casi todos como lo vimos en las primeras diapositivas. Por eso es tan soso y tan difícil el diagnóstico de este tipo de enfermedades si no se tiene un laboratorio especializado que le permita a uno ver para poderlo diferenciar entre ellas. Porque estas enfermedades, entonces, como va a estar comprometido el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa y obviamente, pues la creatinquinasa se va a aumentar por el compromiso muscular que pueda tener la enfermedad. En este caso de la de media, no es tan elevado como los otros, pero sí puede haber una disrupción. El 25% de estos pacientes mueren en el primer caso y obviamente después de que usted ha hecho la caracterización bioquímica, pues hace la confirmación por estudios metabólicos y por estudios genéticos, ¿cierto? Mirando la variante genética. Entonces aquí vemos el caso clínico, es un paciente sano hasta los 8 meses, de repente tiene un cuadro viral, lo hospitalizan porque está con vómitos, con somnolencia, hipotónico, que lo primero que hacen los paraclínicos muestran que el paciente tiene una hipoglicemia. Entonces, cuando ya le tratan esa hipoglicemia, el paciente vuelve a la normalidad, le dan de alta. La segunda hospitalización, entonces la hacen a los 11 meses, es la segunda hospitalización, ya entonces con vómito, con compromiso de conciencia, apnea, los paraclínicos muestran una hipoglicemia, le hacen las acilcarnitinas, ¿cierto? Mire que fue a los 11 meses, pero solo hasta los 15 meses después de la búsqueda, que es lo importante de este caso, después de buscar mucho, encontraron que, o sea, que no fue que aquí le hicieron la hipoglicemia y llegaron, ay, tiene una enfermedad
de ácidos grasos de cadena media, no. Pasaron por muchos exámenes y muchas otras enfermedades, incluso que no eran de lípido, a los 15 meses determinaron esto. Conclusión de esto, por eso es tan importante, ¿cierto? Usted poder tener una batería. Yo digo que para nuestros países que es tan difícil todo, lo más que se pueda, la batería de exámenes que más se puede hacer es lo mejor, porque estamos manejando, pues estamos trabajando en contra del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué tratamiento le... Ah, bueno, ahí les dejo de tarea. ¿Cuál sería la constelación para determinar eso? Ya lo habíamos dicho, pero usted lo va a mirar ahí, por curiosidad. Entonces, ese tratamiento, entonces va a ser, eh, no hay nada específico. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Ese paciente hay que evitarle el ayuno, hay que fraccionarle la alimentación y cierta restricción de grasas, hay que evitar que él tenga obesidad, acúmulos de grasas, eh, todo estrés fisiológico, o sea, el que está niño, el que está pequeño, por ejemplo, en todos estos errores innatos del metabolismo, el simple crecimiento se vuelve un estrés, las fiebres, las enfermedades virales, las vacunas. Todo lo que produzca estrés fisiológico hay que evitarlo. Hay que hacer una dieta seguida por nutrición. Aquí ya tenemos pues como dos o tres, como la doctora Adriana del Hospital San Vicente de Paúl, nutricionista. Ella también hizo el diplomado en el INTA de Chile, donde lo hice yo. Pero esto no puede ser cualquier eh, nutricionista, tiene que ser una nutricionista especializada en errores innatos del metabolismo, uno, y dos, pensar que mientras el niño está en crecimiento y desarrollo, permanentemente le tienen que ir ajustando esa dieta. Pues ahorita con este problema de salud es muy complicado eh, porque, pues obviamente las citas están súper espaciadas, no hay un servicio de salud adecuado. Eh, También hay que tener en cuenta los carbohidratos, ¿cierto? Los carbohidratos, no puede comer limitadamente carbohidratos. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros metabolizamos los carbohidratos y el exceso de carbohidratos se van a depositar, eh, pues se van a convertir es en triglicéridos. Ahora, es importante el almidón crudo o la fécula de maíz, porque lo que va a hacer es que esa fécula de maíz son grandes cadenas de carbohidratos, lo que va a garantizar que usted va a ir manteniendo esa homeostasis calórica, como lo dice la palabra, en homeostasis. Mm, que hay que evitar, por ejemplo, los excesos, como por ejemplo los cereales en el desayuno, azúcar, mieles, frutas muy dulces, el pan blanco, eh, pues mejor dicho, sí, adelante. Ah, no, tranquila, salga, no hay problema. Ya vamos a terminar. No hay problema. Yo ya termino aunque esté solita, no se preocupe. Muchas gracias por avisarme, muy querida. Es decir, todo lo que son las harinas blancas hay que evitarlas, ¿cierto? Los jarabes todos, es decir, los jarabes ay, se me olvida, de maple, de, pues el jarabe de maíz, todo ese tipo de endulzantes hay que evitarlo. La fécula de maíz, muy importante esto,
es que ese almidón crudo, o sea, la fécula de maíz, tiene que ser disuelta en agua, porque cuando se cocina cambia la estructura y no sirve como tratamiento. Bueno, los líquidos obviamente, porque sí, o sea, si el paciente está descompensado, pues hay que tratarlo con líquido. Y lo de la administración de carnitina que todavía está entredicho. Bien, tenemos entonces los trastornos de la deficiencia de enzimas que tienen que ver con la oxidación de ácidos grasos de cadena pequeña. Se describió en el 87, básicamente es por la deshidrogenasa ácido graso acilcoenzima de cadena corta. Eh, la- las manifestaciones o cuadro clínico están dadas por debilidad muscular, mal incremento ponderal, retardo en el crecimiento y desarrollo. Algunas veces puede ser transitorio y el 90% de ellos pues va a tener una variante genética que va a ser propia de la población donde están. Por ejemplo, en Chile hay un estudio importante que hicieron con 39 pacientes, no tenían síntomas específicos, sin embargo, interesantemente, encontraron algunas cosas características, ¿cierto? Fíjense que acá, esta es una paciente con un compromiso importante, ¿cierto? Mire que todos tenían la misma variante genética que es esta. Para recordarles qué significa esto es una variante genética en la cadena de DNA, la copia es un cambio de guanina por adenina y miren la heterogeneidad, ¿cierto? Tenemos algunos que, por ejemplo, asintomáticos y miren que es la misma variante genética. Tenemos algunos que tenían hipoglicemia, otros epilepsia frontal, otros tenían signos piramidales y extrapiramidales, otros tenían miopatía, síndrome piramidal y extrapiramidal y debilidad, ¿cierto? Todos tenían el C4C, ¿cierto? Y el EMA. Pero miren que esto es para mostrar cómo, aunque la misma variante genética, el fenotipo es heterogéneo. Para este tipo de tratamiento, para este tipo de deficiencias, pues lo que hay que básicamente es procurar que el paciente, los que estén asintomáticos, que estén asintomáticos, tratar de manejar las glicemias normales, aunque estén en ayuno, mirar y estar midiendo los valores de carnitina y ir controlando de acuerdo a los parámetros o a los percentiles de crecimiento y de desarrollo. El tratamiento entonces va a ser pues evitar el ayuno, el fraccionamiento de la alimentación como ya vimos, y durante estrés fisiológicos o cambios nutricionales, por ejemplo, por el crecimiento, entonces pues mantener pendiente de eso. En este caso, para los de pequeña, la ingesta de proteínas, grasas y carbohidratos puede ser prácticamente normal. Entonces, en los de cadena corta, básicamente lo que tenemos es que están el butírico y el coproico, ¿cierto? Mm, Están en 4 carbonos y 6 carbonos, los tenemos, por ejemplo, en la leche. Ahora, podríamos hablar de todos estos, es decir, del segundo grupo, o sea, los de larga,
muy larga, muy larga, y los CPT, ¿cierto? Cada uno de ellos eh, va a tener una deficiencia respectivamente por estas enzimas que están acá. La acilcoenzima deshidrogenasa de cadena larga, muy larga, la deshidrogenasa de cadena muy larga, la 3-hidroacilcoenzima A y la CPT, o sea, carnitin palmitoil transferasa tipo 1 o tipo 2. Entonces, en esta de muy larga, ¿cierto? Fue escrita en el 88. Aquí vamos a tener pues esta enzima que es la deshidrogenasa de ácidos gaseosos 3-hidroxiacilcoenzima de cadena larga. Estos son los que pueden llegar a tener degeneración retiniana y no neuropatía periférica. Cuando las madres, acuérdense que estas son autosómicas recesivas, entonces, y pues obviamente están en estado homocigoto. Pero hay que tener cuidado con las madres heterocigotas porque cuando están en embarazo pueden entonces hacer hígado graso o lo que se llama HELP, que ya lo vamos a ver ahorita. Mm, Aquí vemos este caso clínico, es un niño de padres sin consanguinidad, la madre tuvo diabetes gestacional, parto por cesárea, el peso al nacimiento, pues los valores al nacimiento fue 303 gramos, en la talla 49 centímetros, el desarrollo psicomotor pues normal. Y este niño, cuando le han medido sus paraclínicos, que le encontraron una CPK de 9000, acidosis metabólica, tenía anemia leve, hiponatremia, hiporuricemia, hiponatremia, hiperlactatemia, ¿cierto? Inmediatamente le hacen el perfil, inmediatamente no, sino que cuando le hacen el perfil de acilcarnitinas, entonces le encuentran un, eh, que hay un aumento de ácidos grasos de C16 y C18, que son de cadena larga. La variante genética la comprobaron y era esta, ¿cierto? La 1528, o sea, un cambio de glicina por cisteína en la posición 1528. Y bueno, queridos, aquí vemos entonces, aquí les dejo yo este tipo esto aunque es muy viejito, se ha convertido en un clásico porque es una manera que le puede ayudar a usted para ver los diferentes resultados, ¿cierto? Los hallazgos que ustedes pueden encontrar en sus diferentes pacientes. Como ustedes saben, es muy heterogéneo. Quiero hablarles ya por último del gel, ¿cierto? Que básicamente se llama así porque se llama gel porque tiene hemólisis, tiene aumento de las enzimas hepáticas y tienen plaquetas bajas. Esto se llama, se da en pacientes que tienen una variante genética en forma homocigota, pero el feto, el bebecito, está en forma, perdón, heterocigota, pero el bebé está en forma homocigota. Pueden llegar a tener riesgo de muerte y se sabe que es una hepatotoxicidad eh, mm, por ácidos grasos que se producen en el embarazo. Tenemos entonces, ay, un momento, por favor, porque, bueno, no importa porque ya se salieron, entonces, veámoslo acá. Tenemos lo que se llama la retinopatía eh, esta es la sigla de High Chain Long, o sea, de cadenas muy largas.
que pueden presentar lo que se llaman las lesiones maculares, sal y pimienta, que ya las vamos a ver, producen miopatía, acortamiento del campo visual, atrofia coriorretínica y se sabe que eso todavía está en cuestionamiento, que es deficiencia del DHA o ácido decosaenoico. Eso es lo que se llama la mancha sal en pimienta. Sal en pimienta, por eso se llama así. Es una enfermedad que es grave, es de muy mal pronóstico, ¿cierto? La muerte se da más o menos antes de los 2 años en el 75% de los pacientes que no tienen tratamiento, pero si se hace un tratamiento precoz y un diagnóstico precoz, pues el 67% tiene larga vida. El seguimiento básicamente es a través de la retinopatía, seguimiento de los potenciales evocados. Bien, aquí vemos entonces, ¿cierto? Como este algoritmo en el cual que ustedes pueden seguir, este es de la Clínica Mayo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando está elevado el C16, el C18? Y cómo usted va siguiendo este algoritmo, que es lo que se está utilizando hoy en día para el diagnóstico de la mayoría de enfermedades. En cuanto a las pesquisas neonatales, pues la idea es que el paciente recién nacido, que un paciente que tenga antecedentes de muerte súbita o en el periodo de lactancia, ¿cierto? Debería hacérsele, y que además tiene hipoglicemia no cetósica, se le debe hacer inmediatamente unas acilcarnitinas. Por ejemplo, aquí, está elevado el C16, C18.1, como lo acabamos de ver en la anterior, ya eso hace el diagnóstico. Bien, aquí les dejo pues estas tablitas que les pueden ayudar, sobre todo para lo que es lo que tiene que ver con defectos del metabolismo y transporte de la riboflavina, que es vitamina B2, que está asociada a esto. Entonces, como conclusión, sabemos que los defectos de los ácidos grasos, de la oxidación de ácidos grasos es frecuente, son detectables, se pueden incluir en el tamizaje neonatal, independiente de que se conozca la fisiopatología. Si estos pacientes tienen alteración en estas acilcarnitinas, en los valores de ácidos grasos, de carnitinas, entonces hay que entrarlos en ese tratamiento, que es simplemente manejo y restricción de alimentos. Bueno, espero que hayan entendido este tema que es tan difícil y tan soso. Bueno, saludos, chao. Voy a detener la grabación. A ver, me despido por aquí.